Buenas tardes, mi nombre es Arturo Castillo Reyes, soy un estudiante de la Universidad del Desarrollo Profesional. Este es un podcast sobre el tema los principios cognitivos del diseño de información, de la materia Diseño de Información Aplicada. Los principios cognitivos del diseño de información se refieren a los conceptos derivados de la psicología cognitiva que se aplican para mejorar la eficiencia con la que la información es presentada y procesada por los usuarios. Algunos de los principios del diseño de información son principios de la carga cognitiva. Este principio sostiene que la capacidad de procesamiento de la mente humana es más limitada, por lo que es importante reducir la carga cognitiva innecesaria en el diseño de información. Principio de la coherencia. Sugiere que el diseño de información debe ser coherente y organizado, facilitando así la comprensión. Principio de la segmentación. Este principio recomienda dividir la información en segmentos o bloques más pequeños y manejables. Principio de la modalidad. Basado en la teoría de la carga cognitiva, este principio sugiere que presentar la información utilizando diferentes modalidades sensoriales se puede mejorar la comprensión. Principios de la atención. El diseño se debe estar estructurado de manera que guíe la atención del usuario hacia los elementos más importantes de la información. El uso de señales visuales como el contraste, el tamaño de las fuentes o el color. Principio de la proximidad. Sugiere que los elementos relacionados deben agruparse o colocarse cerca unos de otros en el diseño. Los principios cognitivos del diseño de información no fueron creados por una sola persona o en un solo momento, sino que son el resultado de la convergencia de varias disciplinas, principalmente la psicología cognitiva. Algunos de estos creadores de los principios son John Sawyer, psicólogo australiano, es simplemente conocido por desarrollar la teoría de la carga cognitiva. Richard Mayer, psicólogo educativo estadounidense, ha hecho contribuciones significativas a la teoría de aprendizaje multimedia. Donald Norman, especialista en diseño, psicología cognitiva, es conocido por su trabajo en la usabilidad y la interacción humana-computadora. Alan Paivio, psicólogo canadiense, conocido por la teoría de la doble codificación. Algunos de los principios de la información se centran en cómo las personas procesan y comprenden y recuerdan la información visual y textual. Algunos de estos son la carga cognitiva. Se refiere a la cantidad de esfuerzo mental necesario para procesar la información. Jerarquía visual. Es la organización de elementos visuales en orden de importancia. La jerarquía visual guía al usuario a través del contenido, facilitando la comprensión y destacando los puntos clave. Consistencia. Utiliza patrones de diseño coherentes que ayudan a los usuarios a predictar cómo se comportará la interfaz o el contenido. Señalización. Involucra el uso de los elementos visuales como colores, tamaños y formas para destacar información importante. Reducción del ruido. Elimina elementos innecesarios o irrelevantes que puedan distraer al usuario. Agrupación. Basado en las leyes de la Gestalt, agrupa elementos relacionados físicamente que permite que los usuarios perciban como unidad coherente. Multimodalidad. El uso de múltiples canales sensoriales para presentar la información puede mejorar la retención y comprensión, siempre que se mantenga la coherencia entre ellos. Reconocimiento sobre el recuerdo. Es más fácil para los usuarios reconocer la información familiar que recordarla de cero. El diseño debe aprovechar patrones familiares y elementos comunes para facilitar la navegación y uso de la información. Los principios cognitivos del diseño de información se basan en cómo las personas procesan y comprenden la información. Algunas de las características de los principios de información son el principio de la carga cognitiva. Sugiere que la cantidad de información presentada debe ser dentro de la capacidad cognitiva del usuario. Principio de la coherencia. Propone que se elimine cualquier elemento que no sea relevante para la tarea o el mensaje. Principios de la redundancia. Según este principio, los tipos deben representarse en diferentes formatos para reforzar el aprendizaje, pero sin repetir información de manera innecesaria. Principios de la segmentación. Este principio sugiere que la información debe dividirse en partes más pequeñas y manejables. Esto permite que los usuarios procesen la información de manera más efectiva. Principio del anclaje. Consiste en asociar nueva información con conocimientos previos. Ayuda a que la nueva información sea más fácil de entender y recordar, ya que se conecta con lo que el usuario ya sabe. Principio de la señalización. Implica destacar los elementos clave de la información para guiar la atención del usuario hacia lo más importante. Esto puede incluir el uso de los colores, tamaños, fuentes, negritas, etc. Principio de la continuidad espacial y temporal. Sugiere que los elementos relacionados de la información deben presentarse juntos en el espacio, en el tiempo. Esto ayuda a los usuarios a entender las conexiones en diferentes partes de la información. Principios de la dualidad. Se refiere a la capacidad de los usuarios para procesar la información a través de los canales visual y auditivo, simultáneamente. Sirve para utilizar ambos canales que puedan mejorar la comprensión y la retención de la información.
algunas de las cosas algunas de las cosas importantes para que sirven los principios cognitivos son para facilitar la percepción, porque la información debe ser presentada de manera clara y accesible, utilizando elementos visuales como colores, contrastes y tipografías que llenen la atención del usuario, reducir la carga cognitiva, diversificar la cantidad de información presentada y organizada de forma que sea fácil procesar, evitando la sobrecarga de la memoria del trabajo del usuario, aprovechar los patrones mentales, diseñar de acuerdo con patrones y expectativas comunes del usuario para que la navegación y la interpretación de información sean intuitivas. Promover el aprendizaje y la retención. Presentar la información de manera secuencial y jerárquica, utilizando repeticiones y conexiones lógicas para mejorar la comprensión y la memoria a largo plazo. Apoyar la toma de decisiones. Organizar la información de manera que le ayude a los usuarios a tomar decisiones rápidas y efectivas, minimizando la ambigüedad y resaltando las opciones más importantes. Y pues ya como conclusión, pues le quería comentar lo más importante, que sería que los principios cognitivos de la información son muy importantes porque permiten crear productos, interfaces y contenidos que sean eficaces y accesibles para los usuarios, para mejorar la utilidad y optimizar la experiencia del usuario. Muchas gracias.